Estamos de vuelta nuevamente con Ramiro Vázquez. Licenciado, usted mismo introdúzcase porque usted tiene un título muy complicado para mí. A ver. No es para tanto, ¿no? En la fecha que hoy conmemoramos y recordamos, nosotros formamos parte de una generación que militábamos en la Federación de Estudiantes de Panamá. Ok. Esta federación era un grupo. ¿A qué se dedicaba en específico? No, esa era una organización que agrupaba a los principales colegios públicos, secundarios y universitarios del país. Ok. Y todo esto estaban unidos para una sola causa, ¿cierto? O sea, para el acontecer político de Panamá, la situación que vivía Panamá en estos momentos. Claro, el problema es que el movimiento estudiantil era, para darte una definición breve, una especie de tropa de choque de los movimientos patrióticos. Okay. El movimiento estudiantil salía a la calle a luchar contra las injusticias. Okay. Luchaba por lograr la descolonización del canal. Okay. Luchaba por sus derechos, a favor de la democracia, luchaba a favor de escuelas, okay, mejor enseñanza. O sea que era un programa ligado en esencia a los temas de las democratizaciones del país. Pues. Luchaban por sus derechos, y los derechos que creo que todo ser humano merece y que en esos momentos se violentaban. Ustedes como jóvenes, aquí pues usted me ha contado que fue rozado por bala en este día, de hecho. ¿Qué pasa por su cabeza en esos momentos? Porque yo le pregunté, ¿herido de bala? Usted me dijo, no, rozón de bala, rozado. Para mí el temor, no sé cuáles son los dos márgenes del temor que pueda sentir, la verdad, pero ¿qué pasa por su cabeza en esos momentos donde usted es rozado o semi-impactado por una bala, usted está metido en esta marcha y usted solamente busca luchar por sus derechos? En ese momento, ¿qué pasa? No, déjame explicarte. La AFIN, Asociación Federal Instituto Nacional, de los cuales el amigo Mas era uno de sus dirigentes, formaba parte de la Federación de Estudiantes de Panamá, okay, y era su colegio ícono. Era una referencia porque fue el colegio que manejó históricamente la formación intelectual, ¿no?, de líderes de este país. Entonces, nosotros iniciábamos la vida universitaria. Veníamos de pasar un congreso de reorganización estudiantil, o sea, estaba fresco el proceso de organización, el surgimiento del liderazgo, la elaboración de estrategias y programas de luchas. Y entonces, cuando sale el Instituto Nacional, como explicaba aquí el compañero Mas, era prácticamente su última semana de clases. Se logró congregar 200, 150 estudiantes que marcharon. Cuando nos informa en la universidad lo que está ocurriendo, donde estaba pues la Dirección Nacional de la Federación de Estudiantes de Panamá, la dirección de aquel momento nos envía a mí, a quien paz descanse, Floyd Britton, y a César Arosemena, que era también un amplio dirigente, luego exsecretario general de la FEP y demás, como una avanzadilla para orientar a los jóvenes secundarios en el acontecer, ¿no? Ya en las tribus. Mientras íbamos hacia allá, ya había cadenas nacionales de emisoras narrando de una manera realmente dramática, de mucha pasión, de mucho dolor, ¿no?, lo que había ocurrido. Y eso fue enervando a la opinión pública, a la sociedad. Fue llenando de auge. Sí, cuando nosotros llegamos, por supuesto no había un solo policía. Okay, aquí vamos a ver y los jóvenes se habían replegado, ya comenzaban a llegar jóvenes de las poblaciones de Marañón, Caledonia, el Curundú, ya se comenzaban los primeros choques. Al poco tiempo, después de la asamblea universitaria, llegó todo el estudiantado de la universidad
Entonces ya eso tomó cuerpo, ya fue de otras características. Claro, porque fueron respaldados por una organización ya un poco más formada y que iba en búsqueda de todo esto. Esto demuestra claramente que no solamente era un movimiento estudiantil, era un movimiento del pueblo, porque cuando usted me dice que los medios de comunicación, correcto, en este momento estaban prestando atención a este acontecimiento, significa que Panamá en ese momento, como quien dice, temblaba. Me interesa mucho, tenemos acá a nuestro especialista también, Ricardo Mejía, especialista en género y desarrollo. Me gustaría saber de parte de los dos su opinión. Usted sabe, como usted ha mencionado, el Instituto Nacional ha sido sede de lo que es el crecimiento de muchos líderes en nuestro país. ¿Qué ha pasado, considera usted, que ha cambiado con los años? Porque como usted sabe, hace unos años, yo me gradué en el 2007, le puedo decir, el Instituto José Dolores Moscotes, y recuerdo para ese momento el Instituto Nacional hacía ciertas manifestaciones en la calle, pero no eran nada parecido a lo que usted está mencionando y lo que estamos viendo en estas imágenes, que son definitivamente un movimiento digno de respeto, digno de admiración. ¿Qué cree usted que se ha dañado con el tiempo? Recuerda que detrás de todo esto está también el tema de la misión, ¿no? Las generaciones, antes de culminar el proceso negociador y la firma de los tratados, iniciarse el proceso de descolonización, tenían un norte, ¿no? Y eso nos unía, eso nos definía, eso era nuestro compromiso. Nosotros teníamos privilegio de tener docentes provenientes de la intelectualidad que había tomado el exilio de España y de otros países donde la dictadura perseguía y exterminaba el pensamiento. Entonces ellos eran nuestros docentes, nos educaron, nos formaron, nos estimularon en el pensamiento democrático de favor de la justicia. Culminado todo ese largo proceso, que es inmenso, intenso, ¿no? Lleno de dolor también, de sangre, de generaciones que se vertieron, vino el proceso de descolonización resuelto, demás, y quedó el pendiente, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro. ¿Cuál es la nueva misión? ¿Qué sigue? ¿Qué le vamos a entregar a la nueva generación? Ese beso de la bandera y entregársela al relevo generacional. Claro. Todavía estamos buscando cuál es la agenda esa. Interesantes palabras. Ricardo Mejía. Sí, ahí yo veo dos elementos y son muy claros. El tema de la formación. O sea, no eran solamente grupos espontáneos que surgían, sino que tenían toda una agenda, y tenían una agenda basada en principios que iban comandando y llevando a cabo. Eso es lo que quizás en esta época se ha perdido, no hay claridad en cuáles son los principios. Y el tema de la organización, que iba desde las bases. No era una organización impuesta, sino que desde las bases se iba llevando y todos iban con una misma mentalidad y un compromiso, producto también de la situación social que prevalecía en esa época, esa situación de discriminación, esa situación de desigualdad y sobre todo esa situación de invasión, se puede decir, de un territorio sobre otro, un territorio que tenía mucho poder, mayor poder que nosotros, pero sobre otro. Pero ese poder, de esa potencia que podemos llamar, fue sobrepasado por esa organización y esa formación que venía desde la base del pueblo. Yo tengo una pregunta para ambos. La verdad es que veo un Panamá, si yo no supiera pues que ya los americanos se fueron, de ahí para adelante veo un gobierno oligarca, pues como seguimos mantenido, siempre lo hemos tenido hasta la actualidad. Veo un Panamá, pues, o un grupo de panameños luchando por sus derechos para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que tengamos mejor educación, para que tengamos mejor vida. Pero seguimos estando en la misma situación o muy parecida, o usted me puede dejar mentir. Veo que lo único que por ahí puede cambiar es que probablemente el joven o el panameño no está tan unido ahora para que estas situaciones sigan cambiando. ¿Por qué se pierde este poder o este deseo de que Panamá siga creciendo, que Panamá siga siendo mucho mejor, de que todos los panameños tengamos igualdad en derechos, de que a todos los lugares en Panamá llegue una escuela, de que en todo lugar de Panamá pues se viva un ámbito donde tengamos todas las oportunidades parejas? ¿Por qué se ha perdido esta llama que ustedes encendieron, lucharon constantemente hoy un 9 de enero de 1964, y por qué hemos perdido esa lucha? ¿Por qué nosotros, por lo menos mi generación, no ha crecido con esas ganas de seguir luchando? Ricardo Bueno, mira, te explicaba en un principio,
El tema de la lucha por la descolonización de la zona del canal es lo que Torrijos llamó la religión que unió a todo un pueblo. Ahí se hizo un consenso nacional. Claro, cada sector social llevaba sus propios intereses. Claro. Al sector económico le interesaba era accesar a ese mercado. Claro. Nosotros queríamos la tierra, nuestra patria, conceptos ya y valores de otra naturaleza. Hasta ese 9 de enero del 64, el discurso de la liquidación del modelo colonial no estaba en la agenda del discurso político. El discurso político, que era lo que prevalecía, como ha sido siempre en los medios, en el discurso gubernamental, en la política exterior, era que Panamá debía tener acceso y derecho a sus oportunidades económicas, a los supermercados, a vender la comida, es decir, a compartir eso que era nuestro territorio sobre el que se construyó y se creó esa... Me interesa mucho la manera en la que usted habla de esto, porque cuando usted expresa lo que estaba sucediendo y la experiencia que usted tuvo, usted siempre dice nuestro, mío. Usted realmente tenía ese sentido de pertenencia, realmente sigue teniendo ese sentimiento de que usted era parte de. Y yo creo que precisamente en eso, Alexis, está la respuesta de lo que tú preguntabas y a mí como que me costó al inicio entenderlo. Y es que hoy día los jóvenes no hablan de nuestra política, no hablan de nuestra situación y no utilizan esa expresión y decir mío, nuestro, no se sienten pertenecientes al cambio. No están realmente intentando ser parte de ese cambio. Claro, déjame terminar la preguntita. Claro. Entonces, culminado esa fase, era lógico que debía procederse a discutir, bueno, la vuelta al frente interno que dijo Torrijos. Vamos a discutir los temas de la economía, los temas de la distribución, los temas de la justicia social, el tema del desarrollo, qué camino tomamos, ¿no? Ese es uno de los grandes pendientes que se trunca con todos los acontecimientos previos a la invasión y por la propia invasión. Nosotros estamos todavía con el trauma de la invasión de los Estados Unidos sobre nuestro país. Vivimos todavía arrastrando ese fantasma. Y también el proceso de involución de mucha gente que nos acompañó a lo largo de esa lucha, de ese consenso nacional, que luego de haberlo adquirido, cada uno, como dicen los chiricanos, capico jala para su gallote. Ya le entiendo. Claro. Entonces, bueno, vino la guerra por el control del mercado, de las posibilidades y demás. A jugar monopolio. ¿Me entiendes? Entonces vino la invasión, los traumas, el sentimiento de derrota en algunos, el sentimiento de culpa en otros, ¿no? La despolitización de la gente, el arrepentimiento colectivo, ¿no? La desmovilización psicológica, mental, la carencia de norte, ¿no? Y luego el proceso de la globalización. Señor Ramiro, disculpe, tengo una pregunta para usted. A esa edad y en ese momento, ¿estaba usted anuente de todo lo que nos está comentando en este momento? A su corta edad. Nosotros éramos más pasión. Así es. ¿No? Más instinto, más lo que oíamos, lo que nos contaban, lo que nos relataban, la transmisión oral, porque a todo eso aquí nunca nos han contado la historia verdadera. La escuela nuestra nos crea una historia fantasiosa de héroes y villanos, ¿no? Y no la historia anónima y colectiva de la creación, de la producción de las masas de nuestro pueblo. La historia anónima. La verdad que creo que el señor Ramiro, usted ha dicho cosas muy puntuales y fue un tema, nos ha llevado muchas más interrogantes todavía, como fue, cada uno agarró su propio camino, cada uno quiso agarrar su propio, cómo beneficiarse de los sentimientos de culpa y fue más allá incluso hasta la invasión, demás. Creo que estos son temas muy importantes para seguir tocando contigo, Mejía, porque la verdad que esto es un tema de que no solamente se debe tocar el 9 de enero, debemos tenerlo presente para cada día y día llevar un poquito a Panamá a ser mejor claro. Y salir de ese fantasma del cual nos estás comentando. Es que además
mucha gente todavía no se ha dado cuenta de que hace apenas 17 años se fue el último soldado norteamericano. Sí, sí. Todos los que vivimos antes y los que vivimos ahora estamos con vida, estamos presentes. Así es. Pero culturalmente, decía el psicólogo Frank Fanon, culturalmente un bloque importante de este país no ha entendido eso y tiene añoranzas. Claro. Para el americano. Y, Todavía vivimos sobre la sombra y vivimos sin ¿me entiendes? Sin identidad. Nosotros hemos vivido todo bajo nuestra vida sometidos al dominio de grandes potencias. Un siglo con Colombia y casi un siglo con los norteamericanos. Ahora, después de esos siglos de vida sometida, tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos. Claro. Pero ahora estamos viviendo el mundo de la globalización, donde la soberanía prácticamente es una cosa simbólica. Así es. Y nosotros, como decía Torrijos, somos un país, somos como una señorita de cintura estrecha, codiciada por los grandes poderes del mundo. Interesante manera de verlo. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. Mejía, tenemos que ir a un cambio comercial, pero ¿tienes algo que añadir, antes que hagamos la pausa? Sí, es algo que nosotros hemos ido insistiendo. No hay los espacios, no se han roto los espacios para la activación popular de los movimientos populares. Y se han transformado, se han dirigido más hacia los medios de comunicación y las redes sociales. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, estos espacios de redes sociales y medios de comunicación son los llamados a retomar la conciencia nacional. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. En realidad, casi ninguno de los canales comerciales está dispuesto a hacerlo, pero toca a los que tenemos la oportunidad de seguir llevándolo a cabo. Así es. Muchísimas gracias, señor Ramiro, licenciado.